Desde hace un par de días he recibido muchísimas sugerencias de su parte para platicar con un tema que desde mi personal punto de vista es muy fuerte y es precisamente la catástrofe ecológica que está sucediendo en Chile. Todos estos incendios que están devorando pues muchas hectáreas de toda esta zona, que es una zona maravillosa, es un lugar con una flora y una fauna espectacular y está siendo consumida por el fuego. Me sugerían platicar de este tema y también acerca de la enfermedad que se dio a conocer que tiene el rey Carlos III, me parece que es, allá en Inglaterra. Al parecer le dictaminaron que tiene cáncer, le encontraron que tiene cáncer y me preguntaban mucho por este tema. Y justamente hace unos minutos, viendo Twitter, bueno, lo que era Twitter, ahora X, acabo de darme cuenta, acabo de leer que el expresidente de Chile, curiosamente, el expresidente de Chile, Sebastián Piñera, acaba de fallecer en un accidente aéreo. Entonces, vamos a hablar en este video de estos temas porque todo tiene que ver con todo. Pareciese que el incendio en Chile, la muerte de este expresidente chileno y lo que le está pasando a Carlos III, pareciese que no tuviera nada que ver un tema con el otro, pero es todo lo contrario. Todos estos temas están perfectamente amarrados. Bienvenidos. Hola, linda mañana, linda tarde o linda noche, dependiendo la hora y el país en donde estén viendo el video. Me da mucho gusto estar nuevamente juntas y juntos para platicar estos temas que en lo personal me da muchísimo gusto el que cada vez hayan más personas enviando estas sugerencias para platicar acerca de estos temas, estas noticias comunes y corrientes que pues publica cualquier noticiero, cualquier canal, cualquier noticiero digital y pues nos los muestran como, pues sí, un expresidente perdió la vida o está sucediendo un incendio y nos lo muestran como pues algo normal, pero estamos empezando a profundizar en estos temas y nos damos cuenta, ya estamos dándonos cuenta de que lo que nos muestran los noticieros, de que lo que nos muestran las redes sociales va mucho más allá de lo que es la simple nota, porque empezamos a unir las piezas y nos damos cuenta que todo tiene que ver con todo y no es nada más que haya habido un accidente aéreo o que hubo un incendio, un ecocidio en tal parte del planeta. Todo va amarrado de todo y eso a mí en lo personal me da mucho gusto, que cada vez estemos más interesados en profundizar, porque eso nos va a permitir salirnos de las trampas del sometimiento y el control que muchas castas extraterrestres han tenido sobre la humanidad, sobre las personas, los espíritus que estamos encarnados en este planeta bajo las leyes cósmicas, y estamos terminando prácticamente, o estamos iniciando a quitarnos esas cadenas mentales, energéticas que estas castas han tenido sobre nosotros, porque nosotros se los hemos permitido desde hace mucho tiempo. Empecemos por el tema del incendio en Chile. Desde hace mucho tiempo he platicado de este tipo de fenómenos aquí en el canal. De hecho, cada vez que sucede lo que pasó en Hawái, lo que sucedió en Chile también hace un tiempo, he subido varios videos explicando esto. Vamos a recordarlo de manera rápida. Debemos entender que efectivamente una de las preguntas que ustedes me hacen es: ¿fue creado este incendio o es natural? Bien. Lo que está pasando en esta zona de Chile, que yo personalmente la conozco y es una zona bellísima, he estado muchas veces allá en ese país que quiero y admiro muchísimo, tiene un pueblo increíble, tiene una cultura súper bonita, tienen un país geográficamente hablando hermoso, es increíble esta parte, conozco también la Patagonia chilena y es uno de mis lugares preferidos. La verdad, al ver estas noticias es devastador ver cómo se está consumiendo tanta vida, tanta naturaleza. Pero una de las preguntas que me hicieron ¿es natural? ¿Este incendio se lleva a cabo por sí solo porque la naturaleza así lo decide o los crean? Debemos entender que hay muchos incendios a lo largo de todo el año en distintas partes del planeta que son naturales. Lo explico perfecto en uno de mis libros, en el último libro que escribí, La historia oculta de Gaia. Ahí explico de manera detallada por qué la naturaleza decide autodestruir ciertos aspectos de su propia creación. En este caso,
un bosque como en Chile, es posible que muchas veces que hayamos visto ahí incendios tan grandes o en otras partes del planeta, sean incendios creados por la naturaleza. Es decir, la naturaleza recicla la energía que tiene que ser reciclada para llegar a otro nivel frecuencial. Muchas veces los bosques, las selvas tan grandes, sí son incendiadas por la propia naturaleza, y uno de los objetivos por los cuales suceden estas catástrofes, que así las vemos ante la mentalidad humana, son catástrofes naturales. Bueno, la naturaleza lo hace para renovarse, porque el universo nunca para de subir y alterar su frecuencia para tener mayor estabilidad. Entonces hay muchos incendios que son creados por la naturaleza, producidos por esencia cósmica, por esencia planetaria. Y ahí es cuando tenemos que cambiar un poco la perspectiva con respecto a este tipo de situaciones. Pasa lo mismo cuando hay un temblor, cuando se mueven las placas tectónicas. Recordemos que este planeta está vivo. Este planeta se tiene que rascar, se tiene que mover, se tiene que estirar, tiene que estornudar, tiene que toser, tiene que sudar, tiene que moverse. Este planeta está vivo, ya lo he explicado en otros videos. Un incendio puede ser parte de este proceso en donde el planeta está rascándose y quiere cambiar de piel sobre la superficie terrestre. Entonces se puede dar un incendio. Vayan a leer mi último libro, ahí lo explico de manera detenida y detallada. El planeta se mueve y pues puede reaccionar con un tsunami, puede reaccionar con una erupción volcánica, etc. Y es importante que dejemos de ver estas actividades planetarias como una catástrofe, porque es natural que suceda. Entiendo que cuando se llevan a cabo estas catástrofes, pues muchas veces hay repercusiones y afectaciones en la vida de las personas que viven cerca de estos lugares, y obviamente es muy triste ver cómo la naturaleza pues devasta todo esto, por decir devastar, para transformarse, para cambiar su frecuencia, pero efectivamente muchas veces ahí hay personas viviendo en estos lugares y bueno, sufren las afectaciones planetarias. Pero ahí hay que tener en cuenta que muchas veces las personas que están encarnadas en ese tipo de lugares y que son afectadas o pierden la vida en este tipo de actividades planetarias, muchas veces es parte del plan cósmico. Pero ese es otro tema. Entonces hay que empezar a ver la perspectiva desde un punto de vista de la forma en cómo trabaja este planeta, que por eso estamos aquí encarnados y le ponemos muy poca atención. Sin embargo, la mayoría de los incendios que nos muestran los noticieros y las redes sociales, muchos de esos incendios son creados también. Creados por el hombre, o sea, crean ecocidios. Y hay muchos porqués, muchos motivos por los cuales se llegan a crear este tipo de ecocidios, se llegan a crear este tipo de incendios forestales. Hay muchos porqués. Vamos a platicar un par, 2 o 3, de por qué sucede esto. Uno es, recordemos que hay mucho dinero en juego. Existen negocios muy grandes como es la ganadería, yo siempre he dicho que es una de las actividades más demoníacas que se pueden llevar a cabo. ¿Por qué? Porque la ganadería es prácticamente crear vida o desarrollar vida, producir animalitos. ¿Para qué? Para sacrificarlos, para quitarles la vida, dándoles una calidad de vida pésima. Siempre son torturados, son golpeados, son tratados como si fuesen basura, y todo para que pues las personas sacíen su hambre de comer carne y seguir consumiendo sangre. Esa es la verdad, y perdón que lo diga así, pero esa es la verdad. Entonces la ganadería en gran parte tiene, además de que los afectados son los propios animalitos, que son los que son sacrificados y violentados toda su vida, bueno, hay muchas otras afectaciones. Se necesitan millones y millones de litros de agua para producir la ganadería. Se necesitan millones de hectáreas para producir gran parte del alimento del ganado que se está produciendo. Entonces, esto lleva a un punto en el que tienen que talar millones de hectáreas en donde sea para sembrar lo que estos animalitos tienen que consumir, para sembrar soya, para sembrar muchas otras cosas. Entonces, esto es uno de los porqués se llevan a cabo este tipo de incendios. Destrozan todo, limpian todo y ahí empiezan a crear campos ganaderos, campos de cultivo para que la ganadería consuma lo que ahí se cosecha. Debemos tomar en cuenta también que en otro aspecto, el de la ganadería es uno, en otro aspecto que sucede mucho en México es, por ejemplo, quemar hectáreas de bosque
para sembrar. En México lo conocemos como aguacate, en otros países le dicen palta. Esta fruta que es deliciosa, que yo honestamente no había escuchado que era una fruta, hace un tiempo me dijeron, y es una de mis frutas preferidas, esta palta o este aguacate. En México se producen millones de toneladas. De hecho, México, si no mal recuerdo, es el país que más toneladas de aguacate le vende a Estados Unidos, y se acercan estas ventas millonarias efectivamente cuando va a haber el Super Bowl en Estados Unidos, que generalmente es febrero, y se llevan cientos de miles de toneladas a Estados Unidos. Entonces en México también hay muchos incendios forestales. ¿Por qué? Porque destrozan los bosques para seguir produciendo el oro verde, así le dicen acá. Hay cárteles, hay grupos delictivos que controlan esta producción a una escala gigantesca. Y entonces el oro verde, la palta o el aguacate es otro de los porqués. Pueden llegar a triturar por completo miles de hectáreas de bosque específicamente acá en México. Entonces ese es otro aspecto. Pero también otro aspecto por el cual llegan a tronar por completo, a desaparecer por completo tantas miles de hectáreas de selva o de bosque, es precisamente por la construcción. Acá en México es normal, y es muy triste ver eso porque ha sido normal durante los últimos años, que destrozan manglares, que destrozan selvas, que destrozan bosques por poner centros comerciales, talan millones de árboles por poner prácticamente pistas para la Fórmula 1, ponen edificios, crean unidades habitacionales, destrozan por completo todo sin medir las consecuencias que esto trae. Entonces, aquí van tres aspectos por los cuales llegan a crear incendios para decretar esa tierra como infértil. No tiene sentido. Pues entonces el mejor postor la paga, y bueno, y empiezan a construir ahí también. Pero también hay muchas ocasiones en que a través de este tipo de actividades se desestabilizan muchas economías. Y esto lo hacen otros países para afectar al país que quieren afectar. Un incendio, como lo que está sucediendo en Chile, puede provocar una afectación económica a ese país gigantesca. Por ahí estaba leyendo que quieren construir algunas vías de comunicación justamente donde se está llevando a cabo este ecocidio, y muchas personas han salido afectadas, muy pero muy afectadas, perdieron sus casas, hay personas que perdieron la vida, y es sumamente fuerte. Entonces, estas afectaciones pueden llegar a crear una crisis gigantesca económica y en muchos otros aspectos en un país. Entonces, esa es otra de los porqués suceden estas actividades en donde pues la naturaleza paga los platos rotos. Miles de animales calcinados, miles de árboles desaparecidos, me refiero a que son pues calcinados también, y se desaparece la naturaleza por completo. Y muchas veces hay ciertos países que son comandados, como lo he platicado, por castas extraterrestres, que como tienen las manos metidas en otros países, el caso de Estados Unidos, que tiene las manos metidas en muchos países, como Perú, las tenía en Chile, y aquí es donde empieza a amarrar todo. En Chile ya no lo tienen al 100%, ahora tiene las manos metidas en Argentina, entre muchos otros países, como lo he ido platicando. Bueno, pues en este caso hay potencias mundiales controladas por extraterrestres que crean este tipo de actividades para hacer que el país se caiga y poderlo controlar más fácil. Y si a mí me lo preguntan, esto que está sucediendo en Chile fue creado por las entidades que controlan ciertos aspectos todavía de Chile. Recordemos que Chile ha sido una nación totalmente patrocinada, y lo digo con todo respeto, totalmente patrocinada por Estados Unidos, y por eso han hecho lo que han querido. Por eso han habido dictaduras ahí, han habido presidentes impuestos por Estados Unidos, el presidente que perdió la vida en el accidente aéreo, y bueno, Chile ha sido controlado prácticamente por Estados Unidos, pero ahorita ya no está siendo tan controlado. Entonces, una de las formas en cómo pueden bajar la frecuencia de ese país y que meterlos en crisis es creando ese tipo de situaciones, porque están destruyendo un montón y están causando una grave crisis económica, y eso le sirve a Estados Unidos para ver si puede volver a agarrar Chile.
Ahorita Estados Unidos tiene las manos metidas por completo en Argentina y se está interesando en agarrar muchos otros países, más bien que no se los quiten, porque saben que ya no tienen el control en su gallina de los huevos de oro, que les daba muchísimo, que es México. A través de este país, que es México, controlaban perfecto esos países. Entonces, como lo platiqué en un video anterior, bueno, en varios, pues Estados Unidos también tiene que ver con este tipo de afectaciones y aquí es cuando vamos a empezar a amarrar las piezas de este tablero. Si ya nos va quedando claro, entonces, qué es lo que está sucediendo en Chile con respecto a este ecocidio, pues obvio, Estados Unidos está presente en gran parte en lo que ahí está sucediendo. Y muchos de ustedes me han de decir, Gerardito, siempre le echas la culpa a Estados Unidos. No es echarle la culpa a Estados Unidos al país tal cual. Me refiero a las entidades que controlan Estados Unidos, que controlan Inglaterra, que controlan España, que controlan Francia y que controlan Italia, entre muchos otros países. Esos son sus corporativos y de ahí las garras de esta casta extraterrestre se ha ido a muchos otros países. México es un gran ejemplo de cómo han explotado este país y ya no lo tienen en su dominio. ¿Qué están haciendo? Pues precisamente tratando de extraer lo que se pueda de los países que aún siguen hasta cierto porcentaje controlados por ellos. Un ejemplo es lo que hacía Estados Unidos en El Salvador, en donde Estados Unidos creó todas estas bandas delictivas para crear caos. Y qué casualidad que ahorita ya está tranquilo El Salvador, porque ya no está Estados Unidos metido y financiando esas bandas sumamente violentas que mantuvieron a El Salvador, pero fundido mucho tiempo. Otro ejemplo es lo que está pasando en Perú, como ya lo platiqué, y bueno, podríamos hablar de muchísimos ejemplos. Lo mismo que hace Francia en África, lo mismo que hacen España, que hacía en México, pues eso es prácticamente, son la misma casta, nada más están divididos en diversos corporativos. No es echarle la culpa de todo Estados Unidos, es responsabilizar a esas entidades que han devastado hasta lo imposible. El problema es, como lo he platicado, hay otra casta extraterrestre más poderosa que ellos que los están haciendo pomada, los están haciendo pinole, los están noqueando en muy poco tiempo. ¿Y qué está sucediendo? Pues que hoy justamente dan a conocer la noticia de que en un supuesto accidente aéreo pierde la vida el expresidente chileno. Y aquí viene el dato interesante. Y hace unas horas también se dio a conocer que el rey Carlos III de Inglaterra, bueno, pues tiene cáncer. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Porque no es coincidencia. Lo que está pasando es que Estados Unidos está intentando tomar algunos aspectos de Chile, pero la otra casta a la cual muchos llamamos luciferinos y cutulos, que está tomando el control en Chile, con el presidente Boric, bueno, pues prácticamente fue la respuesta a lo que Estados Unidos está haciendo. El atentado, el fallecimiento del accidente aéreo de este presidente, expresidente chileno, es la respuesta de los luciferinos y cutulos a Estados Unidos. Le están diciendo o se calman o los calmo más rápido. Entonces nos dicen que fallece, que fue un accidente, pero en realidad no fue un accidente, esto fue planeado y esto es la respuesta a lo que están tratando de hacer en Chile. Eso es como dicen en Estados Unidos, un watch out, un warning, un no se metan aquí ya porque ya no dominan ustedes. Y curiosamente, el expresidente que pierde la vida en este supuesto accidente, bueno, pues tiene un linaje bastante interesante y ahorita vamos a entrar a ese punto, porque ese linaje viene desde Inglaterra, es un linaje reptil muy fuerte. Entonces, como decimos en México, el expresidente era un gallo muy grande de los reptiles, se los desaparecieron. Y curiosamente, al mismo tiempo dan la noticia del rey Carlos III de que tiene cáncer, que no se lo deseo a nadie, por supuesto, es con mucho respeto, ni a él, ni a nadie, ni a ninguna persona. Esta persona seguramente va a perder la vida. Entonces, ahí nos estamos dando cuenta que están dándole con todo a la casta reptil que todavía sobrevive en la sociedad planetaria. Nos estamos dando cuenta que están derribando por completo las estructuras reptilianas que han controlado
a la población desde ese tiempo. Y el ver la noticia del expresidente que perdió la vida, el expresidente chileno, y del rey tercero, Carlos III, de su absurda monarquía que tiene cáncer, nos están diciendo, los estamos aniquilando. Eso es lo que estamos viendo. Por eso les digo que aquí se pone bien interesante todo esto. Lo que estamos viendo es prácticamente la masacre que luciferinos y cthulhus le están dando a los Anunnakis. Les están quitando absolutamente todo. Por eso en un video anterior, hace unos días lo grabé, lo subí aquí al canal, hablaba de cómo están impulsando a una Xóchitl Gálvez aquí en México, patrocinada por Estados Unidos, cómo impusieron prácticamente a Dina Boluarte en Perú, y cómo... y esa es Wookie, miren. Ven, Wookie, saluda. Saluda, mi amor. Diles que estás aquí. Y pues obviamente esto ha pasado todo el tiempo. Estados Unidos con América y en muchos otros países a eso se ha dedicado. Pero es interesante entender todo lo que está sucediendo y que están noqueados. Pero aquí hay un tema, es el otro micrófono este. Aquí hay un tema más interesante todavía. ¿Por qué precisamente nos dicen que pierde la vida el expresidente chileno? Bueno, recordemos que hay castas extraterrestres que van encarnando de generación en generación. Guki, tranquila. Van encarnando de generación en generación. ¿A qué me refiero? Si gustan, hago un video, ya he hecho alguno con este tema, pero lo volvemos a repetir con nueva información. Les adelanto un poco lo que vamos a ver aquí, pero existen castas extraterrestres que han estado presentes aquí desde siempre y han encontrado la forma en cómo cambiar de cuerpo de generación en generación y van tomando ciertos puestos importantes en las diferentes sociedades, en los diferentes rubros sociales, en la religión, en la política, en lo holístico, en el sistema de alimentación, en el sistema médico, etcétera, etcétera. Incluso en la farándula, en la música, todo esto. Bueno, pues ahí les podría poner muchos ejemplos. Ahorita les voy a mencionar dos de quiénes son y por qué, curiosamente, lo desaparecieron o tuvo un accidente. Bueno, yo sé que esto va a sonar muy raro, pero existen castas extraterrestres que tienen espíritus sumamente inteligentes, experimentados, que han encontrado la forma de prácticamente estar presentes desde hace siglos en este planeta, cambiando de cuerpo físico. Si nosotros recordamos a la reina Isabel, esa reina Isabel tiene un vasto recorrido en la humanidad antigua y en la actual. Ese espíritu ha ido ocupando distintos cuerpos. En esta encarnación o en esta época, pues agarró el cuerpo de la reina Isabel, pero ha estado manifestada en muchas otras épocas el mismo espíritu con distinto cuerpo. Espero no los esté enredando porque esto es un poco difícil de explicarlo, pero es el mismo espíritu, va cambiando de generación en generación, va cambiando de épocas, pero sin morir, por decirlo así, simplemente ocupa otro cuerpo nuevo y así se la llevan. La reina Isabel es un gran ejemplo, pero aquí vienen los datos. El espíritu que era Pinochet es el mismo espíritu que es Piñera. Ese mismo espíritu de Pinochet viene precisamente desde épocas antiguas y cuando ya no tenía cabida allá, él decidió venir a América y empezar a hacer su plan. Ese espíritu es un espíritu sumamente reptil y ese espíritu no se ha ido. Cuando llega acá y encarna en un cuerpo, que es el que se hizo pasar por Pinochet o el Pinochet tal cual, pues ese tipo tiene mucho tiempo su dictadura, termina su dictadura, pero él no desencarnó, Pinochet no desencarnó, cambia de cuerpo y ese cuerpo que utilizó es el del expresidente Piñera. Eso es lo que ha pasado en Chile. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la corona inglesa, que Inglaterra sigue dominando aquí Chile, sigue dominando Estados Unidos y nada más van cambiando de cuerpo. En Estados Unidos ha pasado exactamente lo mismo. De hecho, estos espíritus van cambiando y no nada más están en un solo país, pueden cambiar de cuerpo y se pueden ir a Estados Unidos y luego regresan y están en Chile. Esto, si quieren, lo platicamos a detalle porque les podría poner muchísimos otros ejemplos. En Argentina está pasando lo mismo.
exactamente lo mismo. Si nos damos cuenta, Bullrich, este personaje de la política en Argentina, que no es nada querido por el pueblo, o nada querida, bueno, Bullrich es prácticamente el mismo espíritu que fue Margaret Thatcher, para que se den cuenta que todo va para allá. Margaret Thatcher, ese espíritu, ahora ocupa el cuerpo de Bullrich y en ocasiones ocupa el cuerpo de Milei. Por eso Milei navega con bandera y dice, yo soy fanático y honro a Margaret Thatcher. Pues porque el espíritu está presente aquí. Entonces, si nos damos cuenta, la corona está cayendo. La corona inglesa está cayendo y está buscando dónde acomodarse. De hecho, hay una película que cuando yo la vi, está en Netflix. Es una película que habla de la vida de Pinochet. Ahí lo describen de una forma perfecta. No recuerdo cómo se llama, pero les pongo aquí la imagen, El Conde o algo así, y a lo mejor no es tan buena la película, pero el guión, la forma en cómo explican cómo estas entidades van cambiando de cuerpo de generación en generación, es sumamente perfecta la forma en cómo lo explican. Ya hablamos hace mucho tiempo también de que en la serie Ragnarok lo explican perfecto. Si quieren hago un video hablando de los gigantes, porque precisamente los famosos gigantes fueron los que empezaron con todo esto, pero ha ido permeando a distintas sociedades, épocas y países. Entonces, por eso les dije que esto es sumamente interesante y me encanta que platiquemos estos temas, porque hay cosas que no nos damos cuenta. Hemos estado frente a mandatarios que tienen siglos aquí. Hay una película que es la de la Mujer Maravilla, que nos muestra exactamente lo mismo. Al final nos damos cuenta que esa amazona, que es la Mujer Maravilla, que ahora está en esta época, viene encarnando de generación en generación y llevan siglos aquí. Y ellos viven a través de ciertos ritos de sangre, por eso pueden cambiar de cuerpo cuando a ellos mejor les plazca. Díganme en los comentarios si hacemos un video de esto, tomando este tema que es sumamente apasionante. Las mañas que las castas extraterrestres tienen para cambiarse de cuerpo son muchísimas y muchas veces cambian de cuerpo y anuncian la supuesta muerte de un personaje político público, como el caso del expresidente chileno, para cambiar de cuerpo y que no sigan siendo rastreados por otras castas extraterrestres. Es decir, cambian de identidad para despistar un poco a la casta extraterrestre que los está cazando. Esto ha pasado también varias veces y puede haber una pequeña posibilidad, no siento que haya sido así, siento que sí fue cazado ya el reptil que ocupaba el cuerpo del expresidente chileno, pero puede haber una pequeñísima posibilidad de que el propio espíritu que ocupaba el cuerpo de este expresidente pudiese haber cambiado de cuerpo y dan la noticia falsa de que falleció en un accidente. Esta posibilidad también se las cuento porque, repito, ha sucedido muchas veces en la historia de la humanidad y entonces al cambiar de cuerpo, pues despistan temporalmente a la casta, en este caso luciferinos y cthulhus, que son los que están masacrándolos y los están correteando como ratones enjaulados. ¿Puede ser esa una posibilidad también? Sí, pero siento que es más que ya lo borraron del mapa. Ahora, ¿ese espíritu puede volver a encarnar? Por supuesto. Ellos tienen todo planeado. Entonces, quitárselos de encima no la tienen tan sencilla. Pero es muy interesante que estamos viendo cómo ya han desaparecido a varios elementos importantes de la corona inglesa desde hace ya varios años. Y esto está siendo una tremenda, pero tremenda... están avasallando, están destruyéndolos con todos los tentáculos que tienen disponibles. Por eso les digo que estamos siendo testigos de una batalla cósmica gigantesca que viene, es un capítulo de las guerras de Lira y Orión. Es tremendo lo que estamos viviendo como humanidad, son épocas fuertes, sí, pero es de mucho aprendizaje. Y si nosotros elevamos nuestra frecuencia, estas entidades no tienen por qué tocarnos ni dañarnos en lo más mínimo. Muchísimas gracias por estas sugerencias, me encanta que me pregunten estos temas. Por ahí algún par de personas me escribieron unos comentarios que se los agradezco mucho, en donde me decían que ya no hable tanto de exopolítica, que hable más de otros temas de los que veníamos acostumbrados a lo largo de los años en este canal. Pero bueno, al final de cuentas ustedes son los que ponen los temas, si quieren que sigamos hablando de exopolítica lo hacemos, a mí me apasiona, pero también vamos a retomar muchos otros temas, entonces vayamos llevando ahí todo esto. Pero si hay cosas importantes
importantes como todo esto que está pasando y que de horas, de minuto a minuto va cambiando todo, sí es importante irlo platicando aquí, y muchas gracias por las sugerencias. Me despido recordándoles que ya vienen nuevas fechas de los talleres y las conferencias. Nos vamos a ver ya en un par de meses en Ciudad de México. Nos vamos a ver abril 13 y abril 14, que es sábado y domingo en Ciudad de México. Tenemos nivel 1 y nivel 2. Vienen otros niveles, el nivel 3, 4, 5 y 6, van a ser un poquito más adelante, pero por ahora ya están disponibles las reservaciones para nivel 1 y nivel 2, el 13 y 14 en Ciudad de México. Se está llenando bien rápido y es cupo limitado. Les sugiero que quienes gusten venir, reserven lo antes posible porque luego se enojan conmigo. Reserven al WhatsApp de mi hermana o al mío, 55 86 14 19 70 y 55 32 23 58 66. Entonces reserven lo antes posible, les mandamos toda la info ya para que queden sus lugares asegurados. Vienen otras ciudades, voy a dar razas cósmicas y preguntas y respuestas en Ciudad de México. En unos días les publico las fechas también. Recuerden que Razas Cósmicas es cooperación voluntaria. También reserven lo antes posible porque se llena muchísimo también. Voy a estar en Expo Armonía en el mes de abril. Aquí les dejo el número de las niñas de Expo Armonía para que vayan reservando. Voy a estar en León, Guanajuato, dando una conferencia con un precio muy accesible también, y todo lo recaudado va a ser para seguir ayudando a los chaparrines que trato de rescatar lo más que puedo o apoyar a otras personas que rescatan. Entonces pónganse en contacto con las niñas de Expo Armonía, les dejo aquí el número o acá, ahorita ve donde lo pongo. Pónganse en contacto con ellas, reserven lo antes posible, porfa, y también va a ser online para los que no estén en México. Entonces, León, Guanajuato, es una semana antes, si no mal recuerdo. Déjenme ver mi calendario y les digo de una vez la fecha. Denme un segundito. Es una semana antes de los talleres que voy a dar en Ciudad de México. Si no mal recuerdo, es el 7 de abril, me parece, pero les dejo el contacto de las niñas de Expo Armonía. 7 de abril nos vamos a ver en León, Guanajuato. Entonces pónganse en contacto lo antes posible. Si estoy mal en la fecha la corrijo, pero creo que es el 7 de abril. Entonces pónganse en contacto. Nos vamos a ver pronto en San Luis Potosí. Me están invitando a Aguascalientes. Nos vamos a ver en Monterrey. Nos vamos a ver en Guadalajara. Voy a ir publicando la información poco a poco. Espero este año me dé tiempo de ir nuevamente a Santiago, me dé tiempo de ir a Argentina, me dé tiempo de ir a Perú, a Bogotá. Este año le tocaría a Bogotá, el año pasado fue a Medellín, y espero pueda ir también a visitarlos. Podamos ir a Madrid. Me están escribiendo mucho de España, entonces vamos a planear todo con calma. Muchísimas gracias. Vienen cosas bien interesantes en los siguientes videos. No se los pierdan, hay muchos temas que tengo atrasados. Y aparte de recordarles que pueden bajar todos mis libros completamente gratis de mi página, que es su página, gerardoamaro.com. Ahí están el libro más pequeño del mundo, con las verdades más grandes del mundo, las primeras 4 partes gratuitos, y también está la historia oculta de Gaia. Ya viene pronto la segunda parte de la historia oculta de Gaia. Yo espero que en unos meses ya esté disponible, y les tengo otra sorpresa. Voy a publicar un manual de razas cósmicas, en donde van a venir ilustraciones espectaculares para que tengamos una gran referencia de qué son, cómo son y cómo actúan las razas cósmicas, tanto del lado positivo, por llamarlo así, como del lado negativo. Es un libro bellísimo que de verdad lo van a querer enmarcar porque cada una de las ilustraciones son extremadamente hermosas. Aquí les pongo un ejemplo del tipo de ilustraciones, son bellísimas. Entonces estén atentos, ese libro pronto lo publico y les aseguro que les va a encantar. Es un libro bien bonito, va a ser muy claro y lo van a tener pronto en sus manos. Entonces vienen nuevas cosas. Por ahí también viene un proyecto muy bonito que es un congreso mundial de registros akáshicos acá en Ciudad de México, en donde vienen expositores que obviamente trabajan con el registro y lo han aplicado en ciertos aspectos de su vida. Lo van a ver, poco a poco les voy a ir mandando la info para que también asistan a este evento que va a ser muy, pero muy bonito, con gente real, gente que ha trabajado con su propio registro, con su propia multidimensión y lo ha aplicado en su propia vida, y es lindísimo. Entonces
pues también estén atentos a eso. Y pues nada, simplemente agradecerles toda la buena onda, tantas sugerencias de temas y síganlo haciendo. Me despido recordándoles mis redes sociales. Me encuentran en Instagram como Gerardo-Amaro-Rescatista. Me encuentran en Twitter como @reguecito, bueno, Twitter, ex. Y me encuentran en Telegram, tengo un canal de Telegram, se pueden suscribir también, publico muchas cosas. Me encuentran como @GerardoAmaro. Me encuentran en Facebook como Gerardo Amaro Registros Akáshicos México. Me encuentran en TikTok como Amaro-Gerardito. TikTok, Amaro-Gerardito. Gracias a tantas personas que ya están siguiéndome ahí. Muchísimas gracias. Y bueno, el canal de YouTube, que ya lo conocen, me ayudan muchísimo si se suscriben al canal para que esta información llegue a quien tenga que llegar. Si le dan like a los videos, si sienten compartirlos y tocando la campanita. Simplemente agradecerles toda la buena onda. Les mando un abrazo, un beso y que tengan linda mañana, linda tarde, linda noche. Bye.